permitido lograr grandes resultados, no solamente en este negocio, sino también en mi vida personal. Yo me di cuenta que la mayoría de personas siempre pensamos que para tener éxito hay que trabajar muy duro. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era niño y yo veía a mis papás, veía a mis tíos, veía a mis abuelos, veía a todas las personas que a medida que iban creciendo trabajaban y trabajaban y trabajaban, y siempre tenemos la meta de trabajar duro para luego poder disfrutar. Sin embargo, yo me he dado cuenta que hoy en día trabajar duro no necesariamente nos garantiza éxito. Es más, yo estoy seguro que hay en este mundo que tienen grandes resultados y mucho éxito y quizás hasta trabajan menos que nosotros. Entonces, sobre eso es sobre lo que yo me puse a reflexionar. Yo les quiero contar también cómo eran mis días antes. Yo me puse a analizar que todos los días tenemos 24 horas. Dios nos regala 24 horas todos los días y depende en qué nosotros invertimos esas 24 horas, los resultados que nosotros vamos a lograr. Lo que siempre se recomienda es que nosotros debemos dormir 8 horas diarias para poder rendir bien, descansar. Y bueno, supongamos que de las 24 horas que tiene el día, 8 horas son destinadas para dormir. Se supone que un trabajo promedio trabajamos 8 horas al día, aunque realmente en mi caso, cuando yo trabajaba en el taller, yo trabajaba 10 horas al día. No sé si alguno de ustedes se siente identificado conmigo, pero yo trabajaba más o menos 10 horas diarias. Yo no sé cómo será en sus países, pero por ejemplo en Guatemala, uno pasa mucho tiempo también en el tráfico. Y entre comer y el tráfico, pongámosle 2 horas a los tiempos de comida, 2 horas que pasamos también en el tráfico, lo que significa que de las 24 horas que tiene el día, nos quedan únicamente 2 horas para poder disfrutar de nuestra vida, para hacer lo que nos apasiona, quizás para compartirlo con nuestra familia. Ahora, pongámonos a pensar, todos estamos de acuerdo que nosotros nos merecemos disfrutar la vida más de 2 horas al día. Estoy seguro que sí. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que yo necesitaba hacer un cambio. Y yo me di cuenta que esta situación que les estoy compartiendo no solo me pasaba a mí. Yo veo cómo la mayoría de personas hoy se quejan de problemas económicos, de falta de tiempo, de estrés, de que hay muchos problemas, que la situación está difícil, y hay una palabra que está de moda, que se escucha mucho, y es la crisis. Ahora, si nosotros nos remontamos a la historia, nos damos cuenta que hace aproximadamente 200 años comenzó la primera gran era económica mundial, que fue la era agrícola. En este espacio de tiempo, el dinero venía generalmente del campo. El campo era el principal factor de producción y el trabajo laboral y físico era lo que hacía que se produjeran recursos. Luego comenzó a haber algunos cambios en la economía, la famosa revolución industrial, y comenzó a surgir, por ejemplo, el automóvil, las grandes industrias. Empezamos a ver cómo el dinero empezó a migrar hacia otro tipo de actividad. Las personas que se quedaron en el campo, tristemente, fueron reduciendo cada vez más sus ingresos. La forma de hacer dinero cambió muchísimo y empezó a haber mucha demanda de empleos. Había demanda de bienes, había poca gente en la capacidad de fabricar estos bienes, pero cuando fue la transición entre la era agrícola y la era industrial, también para mucha gente hubo crisis. Nos damos cuenta que la historia prácticamente se está repitiendo. Hay una frase que se encuentra en las Naciones Unidas en Ginebra que dice que los países subdesarrollados de hoy fueron los que llegaron tarde a la revolución industrial y los países subdesarrollados de mañana serán los que lleguen tarde a la revolución tecnológica. Entonces, nos damos cuenta que ya no estamos en la era industrial.
Hoy estamos en una era totalmente nueva y al igual que el pasado, la historia tiende a repetirse. La gente se queja de crisis, pensamos que hay menos dinero, pensamos que hay menos oportunidades, pero eso fue exactamente lo que pasó entre la era agrícola y la era industrial. Realmente nunca hay menos dinero. Los bancos sabemos que imprimen billetes todos los días y de hecho hay más dinero en la economía. Si dejamos un factor constante como la inflación, por ejemplo, las economías siempre tienden a crecer. Lo que pasa es que la forma de ganar dinero cambia y lo que hoy está sucediendo es que el pozo de la vieja economía se está secando y hay un nuevo pozo que está creciendo muchísimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y que la economía está en constante evolución. En la era industrial, por ejemplo, hubieron personas billonarias como Henry Ford, como John Rockefeller, como Conrad Hilton, pero a ellos les tomó toda su vida lograr sus fortunas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que hoy las cosas son totalmente distintas. Hoy en día hay billonarios en cuestión de décadas. Por ejemplo, Michael Dell, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, son personas que han creado fortunas de billones de dólares en tan solo unos años. Y es por eso que hoy en nuestra economía sabemos que hay más dinero, sabemos que hay más oportunidades, pero tenemos que aprender a pescar dentro de este nuevo pozo. En la era industrial, por ejemplo, se requería muchísimo trabajo laboral. Habían empresas gigantescas. Podemos resumir que había mucha más demanda que oferta. La gran demanda de la población mundial por nuevos bienes que se volvieron necesidades hacía que las empresas no se dieran abasto y por lo tanto necesitaban muchísimos empleados. En esa era industrial, las personas que generalmente tenían un título universitario, tenían maestrías, tenían doctorados y se especializaban, generalmente tenían buenos trabajos, buenos ingresos y un buen nivel de vida. Por la tecnología y por todo lo que está pasando, entramos en una nueva era que ha sido conocida como la era del conocimiento, la era de la información. Ahora, lo que sí es totalmente claro es que es algo diferente y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta y saber qué es lo que está pasando en esta nueva era. Me llama mucho la atención el caso de Mark Zuckerberg, la persona que creó Facebook. Él comenta que invitó a 5 personas de la Universidad de Harvard hace 9 años para hablarles de una oportunidad de negocio. Solamente 2 de esas 5 personas llegaron y se asociaron con él. Hoy esas 2 personas son multimillonarias. Entonces, Mark Zuckerberg nos da una gran lección y él dice, lo más caro en esta vida es tener una mente cerrada. Yo no sé si ustedes están 100% conformes con el estilo y el nivel de vida que tenemos hoy, pero yo les quiero también recomendar, al igual que Mark Zuckerberg, que nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que darnos cuenta que en la medida que nosotros abrimos nuestra mente para que nuevas ideas entren, podemos cambiar nuestros resultados. Hoy nuestras vidas son simplemente el reflejo de las acciones que tomamos y esas acciones dependen de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Si nosotros no dejamos que nuevas ideas y pensamientos entren a nuestra mente, difícilmente podremos cambiar los resultados que estamos obteniendo. Entonces, yo personalmente siempre he sido una persona muy abierta a nuevas oportunidades, a nueva información, y eso me ha permitido aprender mucho en estos últimos años. Yo leí un libro que se llama Escuela de Negocios, de Robert Kiyosaki. Yo estoy seguro que muchos de ustedes quizás lo han visto, quizás algunas personas lo hayan leído, pero yo les quiero compartir a través de este entrenamiento algunos de los aprendizajes más importantes que yo he tenido leyendo los libros de Robert Kiyosaki y cómo aplicando toda esta información yo también he podido lograr grandes resultados en mi vida. Y quisiera comenzar haciendo una reflexión. ¿A quiénes de ustedes les gustaría tener
seguridad financiera. Yo estoy seguro que a cualquier persona que nosotros le preguntamos si le gustaría tener seguridad financiera, nos va a decir que sí. Yo, por ejemplo, cuando me preguntaban que si quería tener seguridad financiera, yo también decía que sí. Pero yo me di cuenta, a través de la información que hoy tengo, que si uno está enfocado en tener seguridad financiera, nos estamos perdiendo de algo mucho más valioso, que es la libertad financiera. Pongámonos a pensar, cuando más nos aferramos al trabajo, al salario o al dinero, somos menos libres. Entonces Robert Kiyosaki nos dice que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestro enfoque, dejar de enfocarnos en seguridad financiera y comenzar a enfocarnos en libertad financiera, que es algo mucho más valioso. Y de hecho es el título de este entrenamiento, Construye tu libertad financiera. Robert Kiyosaki siempre nos enseña que hay 4 cuadrantes del flujo del dinero. Hay 4 tipos de personas en el mundo de los negocios. Observamos en el cuadrante izquierdo, por ejemplo, que son las personas empleadas en el cuadrante izquierdo superior y los autoempleados en el cuadrante izquierdo inferior. En el cuadrante izquierdo hay algunas características, y es que tanto los empleados como los autoempleados, que son personas que son dueñas de su propio negocio, pero que requieren trabajar día a día para que el negocio les funcione, ahí me encontraba yo, por ejemplo, que con mi papá tenemos un taller de mecánica, pero si nosotros como dueños del taller no estábamos ahí presentes, el negocio no funcionaba. Entonces yo me di cuenta que tanto siendo empleado como siendo autoempleado, para yo generar un ingreso, necesitaba invertir talento, tiempo y energía. Entonces, en resumen, las personas del cuadrante izquierdo, que son el 95% de la población mundial o quizás más, generan ingresos que se llaman lineales. Y esas son las personas que generalmente cuando nos preguntaban si queríamos tener seguridad financiera, la respuesta era que sí. Ahora, en el cuadrante derecho, Robert Kiyosaki menciona que están los dueños de negocio con sistema y los inversionistas. Estas personas se diferencian de las personas en el cuadrante izquierdo, no solamente por el tipo de ingresos que generan, sino también por la mentalidad, por los valores y por el factor de motivación. En el cuadrante derecho, que es donde se encuentra la menor cantidad de personas, menos del 5% de la población mundial, están las personas que logran ingresos residuales. ¿Cuáles son los ingresos residuales? Este es un concepto sumamente importante. Los ingresos residuales son los ingresos que te generan dinero sin necesidad de trabajar. Eso fue lo que a mí más me gustó de los ingresos residuales. Te generan dinero sin necesidad de trabajar. El factor de motivación de las personas del cuadrante derecho es la libertad. Entonces, cuando yo conocí estos dos conceptos, ingresos lineales, ingresos residuales, yo personalmente me di cuenta que toda mi vida yo me estaba conformando con tener un ingreso lineal, porque siempre mis ingresos dependían de mi trabajo. Cuando yo entendí el concepto de ingresos residuales, mi objetivo cambió. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que los ingresos residuales son mucho más inteligentes. Nos permiten hacer un trabajo una vez bien hecho y luego tener un ingreso que, aunque dejemos de trabajar, se siga generando. Entonces, este concepto, apúntenlo, guárdenlo en su mente, porque es uno de los conceptos más importantes que tenemos que aprender. Ingresos residuales te generan dinero sin necesidad de trabajar. Son los que te dan libertad. Ahora, conociendo estos conceptos, podemos llegar a la definición de libertad financiera. Libertad financiera es cuando puedes mantener tu estilo de vida sin necesidad de trabajar. Y yo lo defino con una fórmula muy sencilla, y eso es cuando tú tienes ingresos residuales mayores o iguales a tus gastos de estilo de vida. Ahora,
entendiendo la fórmula, yo me di cuenta que para tener libertad financiera no necesariamente hay que ganar más dinero, porque una persona puede ganar más dinero con ingresos lineales y nunca va a poder lograr libertad financiera si no genera ingresos residuales. Entonces, el factor importante en esta ecuación es ingresos residuales. Si nosotros queremos alcanzar y disfrutar libertad financiera, sí o sí necesitamos generar ingresos residuales. Y cuando esos ingresos residuales, que son los que no dependen de tu trabajo, son mayores o iguales a tus gastos de estilo de vida, ahí es cuando tú comienzas a disfrutar libertad de tiempo y también libertad financiera. Ahora, ¿cuál es la realidad? Tristemente, la mayoría de personas trabajan durante toda su vida, 30, 40, 50, hasta 60 años, y nunca logran libertad financiera, por una sencilla razón, y es porque no generaron ingresos residuales. Robert Kiyosaki dice que la mayoría de las personas nos pasamos toda nuestra vida en la carrera de las ratas, porque estamos todos los días en un corre-corre, en un estrés constante, sin tiempo, pero no estamos avanzando, no estamos progresando a nivel de metas. Entonces, es por eso que yo tomé la decisión de comenzar a generar ingresos residuales. Ahora, veamos qué opciones tenemos hoy para poder generar ingresos residuales. Una opción muy común son los productos financieros. Por ejemplo, podemos meter el dinero al banco, quizás un certificado a plazo fijo, y el banco nos va a pagar intereses por tener el dinero guardado en el banco. Ahora, ¿cuáles son más o menos las cifras? Para tú generar un ingreso mensual residual de $400 mensuales en productos financieros, necesitas invertir o meter al banco aproximadamente $100,000. Entonces, ¿qué fue lo que yo me di cuenta? Yo, cuando conocí toda esta información, yo tenía deudas, yo ni siquiera tenía ahorros. Entonces, para mí, tener $100,000 para meter al banco era algo totalmente imposible. Pero las personas que tienen esos $100,000, que creo que son muy pocas personas, igual el retorno sería en 20 años. Es una opción que muchas personas utilizan, productos financieros. Ahora, otra forma de generar ingresos residuales es a través de bienes raíces. En bienes raíces, de hecho, es algo muy común. Yo conozco muchas personas que hoy tienen apartamentos, locales comerciales, casas alquiladas, y eso les genera un ingreso residual mensual a través de un alquiler. Yo estoy seguro que todos conocemos personas que hoy generan ingresos residuales a través de bienes y raíces, pero son personas muy limitadas, son muy pocas personas. ¿Por qué? Porque veamos esto. Para uno generar $1,000 mensuales a través de un alquiler, fácilmente tendríamos que invertir en esa propiedad más o menos $200,000. Entonces, si $100,000 era algo que estaba al alcance de muy poca gente, $200,000 está al alcance de menos gente aún. Y hay personas que igual hacen un esfuerzo, piden un préstamo, un financiamiento, hacen una inversión, pasan pagando 20, 25 años ese préstamo, ese financiamiento, para tener un activo, una propiedad, alquilarla y de esa forma tener ingresos residuales. Es una muy buena opción, pero también está al alcance de muy pocas personas por la alta inversión. Si, por ejemplo, invertimos $200,000 en una propiedad, esa propiedad se alquila a $1,000 mensuales, el retorno sería aproximadamente en 17 años. Ahora, los negocios que hoy nos permiten tener menos riesgo y más libertad, dado que tienen un sistema comprobado que funciona, son las franquicias. Una franquicia reconocida que nos pueda generar $5,000 mensuales o quizás más, fácilmente la inversión ascendería de $500,000. Entonces, igual, estamos aumentando el ingreso residual,
pero la inversión también aumenta. Y en este ejemplo, el retorno sería aproximadamente en 8 años. Entonces, productos financieros, bienes raíces, franquicias, son opciones que hoy tenemos para poder generar ingresos residuales. Pero, ¿cuál es la dificultad en estos ejemplos? La altísima inversión. Muy pocas personas hoy tienen la capacidad de invertir en este tipo de ingresos residuales. Y es por eso que Robert Kiyosaki, los mejores expertos en finanzas, en economía, en inversiones, hoy están recomendando invertir en redes de mercadeo como la mejor opción y la más viable para nosotros comenzar a generar ingresos residuales. ¿Por qué? Porque en redes de mercadeo tenemos 3 grandes ventajas. No necesitas mucho tiempo, no necesitas mucho dinero, ni tampoco necesitas experiencia. ¿Por qué? Porque en el caso de Sri, por ejemplo, lo que hacemos es comprar productos para nuestro autoconsumo. Y mediante esa compra, a la hora que nosotros tengamos una experiencia personal con el producto y comencemos a recomendarlo y las personas comiencen a consumir los productos, estamos comenzando a generar estos ingresos residuales a través de la recomendación, que es lo que siempre hemos hecho gratis. ¿Por qué no necesitamos mucho tiempo? Porque en este negocio se trabaja en equipo. Cada persona que le interesa formar parte del proyecto va a comenzar también a consumir los productos, va a comenzar a referirle los productos a otras personas y comienzas a generar ingresos a través de un trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, cuando comencé en el negocio de Sri, yo trabajaba en el taller de mecánica de 8 de la mañana a 7 de la noche. Yo tenía muy poco tiempo libre, pero eso no fue un impedimento, sino más bien el hecho que yo no tenía tiempo fue la razón principal por la cual yo decidí desarrollar este negocio, porque yo sí quería tener tiempo y yo entendí que los ingresos residuales son precisamente para eso, para tener libertad de tiempo. Y tampoco necesitas experiencia. Yo, por ejemplo, comencé en este negocio con 0 experiencia en ventas, de comunicación. De hecho, yo siempre fui una persona introvertida, una persona tímida, pero a través del sistema educativo de Srinergia vamos desarrollando habilidades, vamos cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, y eso nos permite también tener grandes resultados en el negocio. Entonces, es por eso que hoy los expertos en economía, finanzas o inversiones recomiendan redes de mercadeo como la forma más sencilla para cualquier persona que quiera generar ingresos residuales. Y en Sri tenemos una plataforma que nos permite crecer a niveles muy altos de ingresos. A mí me encanta porque hoy en día hay personas en esta compañía con rangos de 8, 9, 10 estrellas generando ingresos residuales súper importantes y todavía podemos crecer mucho más. Nos faltan el rubí, el doble rubí, el triple rubí, apenas estamos iniciando. Entonces, cuando yo comparo los ingresos residuales en Sri con los ingresos residuales que yo les mencioné anteriormente, yo me doy cuenta de la gran oportunidad que nosotros tenemos en este negocio. Un rango de 3 estrellas, por ejemplo, en Sri, fácilmente puede estarse generando $400 mensuales, lo que representa algo muy parecido a tener $100,000 metidos en una cuenta de banco y que nos estén generando también $400 mensuales de ingreso residual. Un rango de 4 estrellas en Sri te permite generar ingresos promedio mensuales residuales de $1,000 mensuales. ¿Qué significa eso? Que si tú eres 4 estrellas sólido en Sri, tu ingreso residual es equivalente a que tú tengas un activo, un apartamento de $200,000 alquilado a $1,000 mensuales. Eso significa que ser 4 estrellas en Sri, ya tu negocio de Sri tiene un valor equivalente a un activo de $200,000. Eso para mí es algo muy poderoso. Y veamos el rango de 8 estrellas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el rango de 8 estrellas, yo tuve meses en los que me generaban más de $5,000 de ingreso residual. Y eso es algo equivalente
a que tú tengas invertidos más de $500,000 en una franquicia por el nivel de ingresos residuales. Entonces, cuando tú comparas el ingreso residual en SRI versus las inversiones que hay que hacer en otro tipo de ingresos residuales, te das cuenta la gran oportunidad que nosotros tenemos en este negocio. Cuando yo comprendí el valor de los ingresos residuales, yo comencé a valorar mucho más el negocio y comencé a tener muchísima disciplina, muchísimo ritmo de trabajo, porque yo sabía que estaba construyendo mi libertad financiera. Robert Kiyosaki tiene una frase que desde que yo la leí me pareció algo muy importante y por eso se las quiero compartir también a ustedes. Él dice: las personas más ricas del mundo buscan y construyen redes. Todos los demás buscan trabajo. Antes de yo conocer esta información que les he compartido en este entrenamiento, mi objetivo siempre era buscar un trabajo que me generara más ingresos. Yo no conocía nada sobre ingresos residuales, yo no conocía nada sobre libertad financiera, yo no tenía toda esta información. Entonces, yo no pienso que buscar un trabajo esté malo. De hecho, es algo que es buenísimo. Yo también hice este negocio paralelo a un trabajo durante mis primeros 2 años. Lo que yo sí considero que está malo es que nosotros nos conformemos con solamente un trabajo que nos genera ingresos lineales y no nos enfoquemos paralelo a también buscar formas de poder generar ingresos residuales, porque los ingresos residuales son los que nos permiten alcanzar libertad financiera. Entonces, las redes de mercadeo son una industria que hoy nos permite comenzar a construir libertad financiera. Quiero darles algunos datos importantes. Vean, la industria de redes de mercadeo hoy en día factura más de $180 billones anualmente. Si tomamos en consideración que aproximadamente un 40% de esa facturación se reparte en comisiones, eso nos da que esta industria de redes de mercadeo, de la cual nosotros formamos parte hoy, nos paga más de $70 billones anuales en comisiones. O sea, es una industria que está pagando más de $70 billones anualmente en comisiones. Si hacemos eso por día, o sea, dividido 365 días, esto significa que la industria de redes de mercadeo paga aproximadamente $200 millones diarios en comisiones. Ahora, es una industria que paga muchísimo, es una industria que nos permite generar muy buenos ingresos. Sin embargo, aquí hay algo súper importante, y es que nuestro enfoque no tiene que ser el dinero. Los negocios de redes de mercadeo no son solo para ganar dinero, son también para construir un activo. Y un activo es algo que trabaja para ti, para que tú no tengas que trabajar por el resto de tu vida. Cuando yo entendí esto, yo comencé a apasionarme muchísimo con el negocio, porque yo entendí que cada minuto, cada hora, cada día que yo le estaba dedicando a SRI, yo estaba construyendo un activo para que ese activo trabaje para mí y que yo no tenga que trabajar por el resto de mi vida. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo quiero hacerte hoy? A que tú interiorices que cada hora que le estás invirtiendo a tu negocio de SRI, estás construyendo un activo para que ese activo trabaje para ti y que tú no tengas que trabajar por el resto de tu vida. Y de la misma forma, cada hora que dejas de dedicarle a este negocio, estás dejando de construir ese activo y eso te representa trabajar más tiempo. El tiempo es algo mucho más valioso que el dinero y eso es algo que yo también comencé a atesorar bastante. ¿Por qué? Siempre podremos obtener más dinero. El dinero que se pierde hoy se puede recuperar mañana, pero nunca podremos obtener más tiempo. El tiempo que tú pierdes hoy no se recupera nunca. Cuando tú valoras tu tiempo, tú comienzas a invertirlo en actividades productivas. ¿Y cuáles son las actividades productivas? En mi opinión, cualquier actividad
que te acerque a tus metas y objetivos es una actividad productiva. Cualquier actividad que no te acerque a tus metas y objetivos, en mi opinión, es un distractor. Tú tienes que eliminar distractores y enfocarte en tus metas y en tus objetivos para comenzar a ser más productivo. Y lo más valioso de los ingresos residuales es que no solo te generan dinero, te permiten tener libertad de tiempo. Hoy en día yo conozco muchas personas que gracias a Dios tienen un muy buen ingreso, pero muchas de esas personas sacrifican tiempo con su familia, sacrifican tiempo para hacer lo que realmente les apasiona, para tener ese ingreso. Lo más importante de la libertad financiera es que te permite disfrutar de un buen ingreso económico, pero de muchísima libertad de tiempo. Y eso es algo que a mí me encanta de la libertad financiera. Ahora, lo más curioso es que la mayoría de las personas hemos crecido con una mentalidad de sacar una carrera universitaria. Quizás algunos nos han recomendado sacar luego una maestría, una especialización. Invertimos muchísimos años de nuestra vida estudiando, invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo, y al final de esos 5 años de carrera universitaria o quizás más, lo que salimos es a buscar un empleo. Y yo realmente, yo no sé qué ustedes opinan, pero al menos yo me he dado cuenta que hoy tener un título universitario no te garantiza ni siquiera un empleo. Yo tengo amigos que estudiaron conmigo ingeniería, que hoy están con título, trabajando en cosas